Ser podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. De todos los reveses judiciales que se ha llevado hasta ahora Donald Trump, el que ha recibido esta madrugada quizá es el mayor. 3 jueces que forman el Tribunal de Comercio de Estados Unidos han anulado los aranceles, por lo que dejan en suspenso la medida con la que Trump ha contraído la economía y la geopolítica de todo el mundo. La Casa Blanca ya ha dicho que va a recurrir, pero de momento los tribunales dejan en suspenso la mayoría de las tasas que estaba aplicando después de muchos vaivenes y después de haberse corregido a sí mismo. El tribunal considera ilegales los aranceles a Canadá y a México, a China y los aranceles del 10% para todo el mundo, que es lo que aplica ahora mismo a Europa, por ejemplo, mientras Washington y Bruselas se habían dado hasta julio para seguir negociando. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Justo cuando Donald Trump estaba enfocando, o lo intentaba, su política ahora contra Harvard y las universidades, con los visados a los extranjeros, justo cuando acaba de anunciar, también esta noche, que va a revocar visados de estudiantes chinos y a revisar lo que cada extranjero publica en su red social, estos 3 jueces de Nueva York devuelven el foco a los aranceles. Y lo hacen con una decisión que la Casa Blanca va a recurrir, pero que puede acabar llegando hasta la Corte Suprema. Washington, Sara Canals. Sí, una decisión que anula gran parte de sus aranceles, como los impuestos del 25% a México y Canadá, el 20% a China por el fentanilo o el 10% del gravamen universal que aplicó para todo el mundo. Aranceles que Donald Trump ha impuesto declarando una emergencia económica nacional que le permite saltarse la autoridad del Congreso y una de las medidas que define su segunda presidencia. My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. Y que presentó ante el mundo en ese Día de la Liberación. Según este tribunal, para declarar esta emergencia nacional debe existir una amenaza inusual y extraordinaria, por lo que concluye que el presidente Trump se ha excedido en su autoridad. Y luego, por otro lado, los aranceles que sí siguen en vigor son los que afectan a los coches, el acero o el aluminio, al implementarse mediante una ley distinta. Un portavoz de la Casa Blanca ya ha criticado la sentencia, alegando que los tribunales no deben entrar en cuestiones políticas y se espera que el presidente recurra a este fallo, con lo que la decisión final se debatirá en el Tribunal Supremo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Falta una hora para que abran las bolsas aquí en Europa, pero de momento, Jordi Fàbrega, buenos días. Hola, buenos días. Esta noche hemos visto ya la reacción en las bolsas de Estados Unidos y de Asia, sobre todo. Sí, las de Asia han sido las primeras en festejar la anulación de los aranceles, especialmente la de Japón, donde el Nikkei gana un 1,9% hoy, pero también la bolsa de Corea avanza casi un 1,7%. En Hong Kong las principales acciones suben más de un 1% y los indicadores de futuros nos dicen a esta hora que estas subidas en Asia también las veremos en Europa. Las principales bolsas europeas apuntan a alzas de entre el 1 y el 1,5% en la apertura dentro de una hora. Y en Estados Unidos el Nasdaq empezará ganando más de un 2%, según nos dicen ahora los futuros. Veremos a las 9 qué pasa cuando abran los mercados en Europa. Jordi, gracias. Hasta ahora. De Estados Unidos no solo ha llegado la noticia de los aranceles o de los visados que van a empezar a revisar de estudiantes chinos, como les decía, también la confirmación de algo que venía esperándose desde hace tiempo y que se acaba de hacer efectivo. Elon Musk sale del gobierno de Trump. El hombre más rico del mundo, el dueño de Tesla o de X, que se va, aquí lo han escuchado, decepcionado. Lo reconocía él mismo en esta entrevista que ha dado a la CBS y de la que se han distribuido de momento un adelanto, un fragmento. Ha dado las gracias Musk a Trump, pero admite su decepción en su renuncia en el Departamento de Eficiencia, ese departamento que crearon para pasar la motosierra y recortar el gasto público. Musk se va, dice, decepcionado por el presupuesto de la Casa Blanca y su proyecto fiscal que, dice él, socava su trabajo. Aquí en España hay novedades en torno al caso Leire Díez. Aquí en el PSOE va a abrir expediente, pero contra quien no va a tomar medidas cautelares es la militante socialista que se reunía con empresarios e incluso con un comandante de la Guardia Civil a los que ofrecía un supuesto acceso a la Fiscalía o a la Abogacía del Estado a cambio de información con la que poder atacar al mando de la UCO que investiga los casos que afectan al gobierno. Hoy publica El Confidencial que Javier Pérez Dolcet es uno de los empresarios que estuvo en esas reuniones y al que este medio etiqueta también como fontanero de Ferraz, aunque ya saben que Ferraz niega cualquier tipo de vínculo. Bueno, lo que le dijo a este medio, a El Confidencial, y apuntó Dolcet que Santos Cerdán e incluso Pedro Sánchez, ahora lo escucharán, conocían sus maniobras para sonsacar información que pudiera comprometer a la UCO. Esto que publica ahora El Confidencial es el extracto de una conversación que tuvieron con él, con Dolcet, en el mes de septiembre. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire.
Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información, y así va a seguir. Esto es lo que le dijo Dolcet al Confidencial, insisto, en septiembre. Después de publicarlo, tuiteó anoche Núñez Feijóo: toda mafia tiene un capo. Luego hay otra publicación, en el plural, y lo que se publica allí es la conversación que tuvo con un confidente, un agente de la UCO, que se refería a Sánchez como un felón al que había que desterrar. Este agente, que decía estas cosas del presidente del gobierno, fue contratado luego por la Comunidad de Madrid. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. De momento lo que sabemos es que el PSOE abre expediente y admite el daño que puede provocarle este caso, del que tanto Ferraz como Santos Cerdán se han desvinculado, pero descarta tomar medidas cautelares contra Leire Díez. Sí, de hecho dice el comunicado del PSOE que sus militantes tienen deberes pero también derechos, y así explican que no se adopte ninguna medida cautelar contra una persona que consideran una militante de base más. Restan importancia al hecho de que hasta el año pasado ocupara un puesto en la dirección de Correos y antes otro en comunicación de otra empresa pública. Los socialistas insisten en que Leire Díez no es ni una emisaria del partido ni una persona con influencia en la dirección. Santos Cerdán es el secretario de organización. Con un solo brazo no tengo para tantas manos derechas. Leire es una militante y nada tiene que ver con Ferraz ni con organización. Aún así, la dirección del partido le abre expediente, sobre todo tras el revuelo y la incomodidad que el asunto está generando internamente. Ferraz denuncia sobre todo el tratamiento político e informativo que se le está dando a este caso. De hecho, el PSOE dice que va a realizar un análisis para cuantificar ese daño reputacional que le están causando titulares que hablan de Leire Díez como una fontanera del partido, algo que, insisten, nadie puede sostener. Guille, gracias. Hasta luego. El PP se refiere al gobierno como una mafia y una organización criminal. El hedor a encubrimiento impregna el gran apagón de España. Esto no lo dice el Partido Popular, no lo dice la fachosfera, no lo dice Francisco Franco, lo dice el diario británico The Telegraph. Usted forma parte de una organización criminal que es el gobierno. Este gobierno ni tolera la corrupción, quien lo tenga que pagar, que lo pague, ni tolera tampoco persecuciones injustas orquestadas por los ultras y por la derecha contra personas honestas que no han hecho nada solo por ser progresistas. En Valencia hoy se cumplen 7 meses de la Dana. Y Carlos Mazón llega a estos 7 meses habiendo aprobado ayer, anoche, en Les Corts, los presupuestos autonómicos para este año, con los votos del PP y también de Vox. Celebren este presupuesto, celébrenlo. ¿Saben por qué? Porque, señor Mazón, yo no sé el futuro de esta comunidad, pero le puedo asegurar que este es su último presupuesto, Muñoz. Así que celébrelo, porque el año que viene usted ya no estará aquí, seguro. Si tuviese que poner banda sonora a mi intervención, pondría Coldplay, Viva la Vida. Estamos de enhorabuena todos los valencianos, tenemos los mejores presupuestos en los peores momentos de la comunidad. Queda aprobada la totalidad de la ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana. Señorías, continuamos. Señorías, no ha terminado la sesión plenaria. Señorías, silencio. Quiero reiterar mi agradecimiento al Grupo Parlamentario de Vox por poner encima y poner por encima de cualquier... Julián Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Mazón saca adelante las cuentas justo cuando hoy se va a encontrar con una nueva manifestación en su contra. Sí, la casualidad ha querido que los presupuestos de la Generalitat de este año, los presupuestos de PP y Vox, se aprobasen anoche, minutos antes de entrar en el jueves 29 de mayo, día en el que se cumplen 7 meses de la Dana y en el que está convocada, como dices, otra manifestación reclamando la dimisión de Mazón. De hecho, el Partido Popular y Vox, que tienen mayoría en la mesa de Les Corts, han hecho todo lo posible para evitar que el debate de presupuestos se hiciese en 2 jornadas, ayer y hoy, y por eso concentraban ayer en una maratoniana sesión todo el debate. Acabada la votación, Mazón, visiblemente contento, estrechaba la mano del síndico de Vox para darle las gracias por su apoyo y criticaba a la oposición por no hacer lo mismo, una oposición que viene denunciando estas semanas los recortes en partidas y derechos e impuestos por la ultraderecha para condicionar su apoyo a estas cuentas. Para muchos, la aprobación del presupuesto es un bonus track para Carlos Mazón, que se resiste a abandonar el Consell afirmando que su única obsesión es la reconstrucción. Seguimos en el abierto, Julián. Gracias. Un saludo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Aquí en España les hemos adelantado a las 7 los planes del Ministerio de Sanidad. Quiere reformar la ley antitabaco para prohibir fumar no solo en las terrazas y en las marquesinas de autobús, como venía anunciando. Quiere llevar esa prohibición a los vehículos laborales o a las salas de fiesta al exterior. Lo verbaliza por primera vez la ministra de Sanidad, Mónica García, en declaraciones a la SER. No se va a poder fumar en vehículos de uso laboral, tampoco se va a poder fumar en centros docentes, incluyendo los espacios al aire libre, como los patios de los institutos o los campus universitarios.
También quedarán libres de humo las instalaciones deportivas y las piscinas de uso colectivo, las marquesinas de los autobuses y las salas de fiesta exteriores. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Lo que tendrá que concretar el Gobierno es si tiene apoyos para aprobar esa ley de entrada, que es lo que entiende por vehículos laborales, y incluye también a los camiones, por ejemplo. Bueno, vehículos de uso laboral son todos los coches de empresa y la prohibición afectaría, por ejemplo, apuntan fuentes del Ministerio de Sanidad, a los transportistas, a furgonetas de reparto. La nueva ley tiene que pasar por la prueba de fuego, el Congreso, donde tendrá que negociarla con los socios de investidura para que pueda salir adelante. El PP siempre se ha mostrado en contra de las medidas prohibicionistas, sobre todo en lo que se refiere a las terrazas, y se ha puesto del lado de los hosteleros. Mónica García señala que este paso se da con el apoyo de las recomendaciones aprobadas el año pasado por los ministros europeos de salud en el Consejo de Europa. Dice que ya tiene el borrador de la reforma y que espera que pueda ver pronto la luz, aunque no fija una fecha concreta para que vaya al Congreso y, lo más importante, pueda aprobarse y entrar en vigor en esta legislatura. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En el abierto vamos a volver en directo a Canarias, al puerto de La Restinga, en El Hierro, donde ayer volcó un cayuco que estaba ya en el puerto, a unos metros de que pudieran tocar tierra las 150 personas que iban a bordo. Murieron 7 personas, 4 mujeres y 3 menores, una niña de 16 años y 2 de 5 años. Hoy además el Gobierno está citado a declarar en el Supremo para detallar qué medidas ha adoptado para tener en la red estatal de acogida a los cerca de 1.200 menores migrantes no acompañados que están bajo la tutela de Canarias, comunidad que pidió este paso al tribunal. Por lo demás, los ojos del mundo siguen mirando a Gaza. Y lo hacen después del baño de realidad que supuso escuchar ayer en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, al representante palestino ante la ONU, Riyad Mansour, que contó varios casos de familias que lo han perdido todo, como el de la médica gazatí Ala Al-Nahar. Ella vio cómo llevaban a 9 de sus 10 hijos a un hospital, muertos ya, con sus cuerpos quemados. Un horror que la mente no puede comprender. Y cuando pronunció esta frase el representante palestino, el embajador de Israel, sentado a pocos metros, bostezó. El representante palestino seguía describiendo imágenes de Gaza, las madres acunando sus cuerpos inertes, acariciándoles el cabello, hablándoles, pidiéndoles ellas perdón a sus hijos. Y fue ahí cuando este hombre rompió a llorar. ¿Cómo puede alguien tolerar este horror?, se preguntaba Mansour. Naciones Unidas ha calculado que 18.000 niños han muerto en la masacre israelí en Gaza. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. La realidad es que sigue muriendo gente en Gaza, incluso en el reparto de comida. Unos 10 en 2 días, unos por disparos del ejército israelí, otros aplastados por el tumulto que intenta conseguir algo de comida, como ocurrió ayer. Fue en este asalto a un almacén del Programa Mundial de Alimentos en el centro de Gaza. El ministro ultra Bezalel Smotrich advierte de que no permitirá ningún acuerdo con Hamás ahora. Lo dice justo después de que el enviado especial de la Casa Blanca asegurara que tiene buenos presentimientos y que la organización palestina se haya mostrado dispuesta a aceptar un acuerdo. Netanyahu tiene además un aviso público de Trump sobre un potencial ataque a Irán. No es apropiado en estos momentos, cuando las negociaciones con Teherán avanzan, según el presidente. Pablo, gracias. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hoy declara ante la jueza quien fue secretario de Estado de Seguridad con el PP, Francisco Martínez, detenido por participar, según la policía, en una trama con el hacker Alcasec para robar supuestamente miles de datos particulares para luego venderlos. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. Francisco Martínez pasará hoy a disposición de la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, igual que lo hará el hacker José Luis Huertas y otro de los 4 individuos detenidos el miércoles por su presunta implicación en una organización criminal que se habría estado dedicando a robar datos de millones de ciudadanos en todo tipo de bases, públicas y privadas, también de carácter estratégico. La investigación, que se sigue bajo secreto de sumario, persigue delitos de organización criminal, revelación de secretos, intrusión en sistemas informáticos y también blanqueo de capitales. El cuarto detenido es un youtuber con sede en Andorra que se encuentra en prisión provisional porque las autoridades españolas han pedido su entrega. Y en Portugal, la extrema derecha de Chega se sitúa como segunda fuerza política en el Parlamento de ese país después del recuento del voto en el extranjero. Los ultras adelantan de esta manera al Partido Socialista y pasan a liderar la oposición. Corresponsal en Portugal, Brais Suárez.
Así es, se ha confirmado este miércoles lo que ya se daba por hecho. La fuerza ultraderechista Chega es la segunda más votada en Portugal. Ha arrasado en el extranjero con un 26% de los votos, 11 puntos más que la coalición conservadora de Luís Montenegro. Estaban en juego 4 diputados que se reparten 2 y 2 entre ambos partidos y los socialistas confirman también su hecatombe entre los emigrantes. No se llevan ni un solo escaño en los 2 círculos electorales de Europa y fuera de Europa que hace solo 3 años habían ganado. André Ventura de Chega será, por tanto, líder de la oposición, un estatus que no se reconoce oficialmente en Portugal, pero que cambia drásticamente los equilibrios de poder que ha habido hasta ahora. Hoy el presidente de la República recibirá a los líderes de los 3 principales partidos y se prevé que a última hora de la tarde encargue a Luís Montenegro que forme gobierno. Y en Francia la justicia ha condenado a 20 años al excirujano que violó a 300 pacientes, muchos menores, en el mayor juicio de pederastia en la historia de ese país. Y en 10 minutos el abierto. Hoy compartimos nuestra mesa de análisis junto a Víctor Lapuente, Estefanía Molina y Nacho Corredor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.